El día de hoy vamos a hacer un análisis de un campeón muy, muy especial. Es un favorito de Pancha, es muy popular en la comunidad, ha estado en el meta prácticamente desde su lanzamiento y fue uno de los campeones traducidos a Wild Rift. Todavía no está en Legends of Runeterra, a menos de que me haya perdido algún lanzamiento, espero que no. Entonces, quiero hablar acerca de Jhin. Y Jhin es un campeón súper especial, en el sentido que fue creado con un objetivo de gameplay que puede sonar un poco extraño. Pasa que dentro de League of Legends habían campeones que usaban armas de fuego, ¿ya? Y incluso había ya una campeona que usaba un rifle de francotirador. Pero las idiosincrasias de la posición de tirador dentro de League of Legends te llevan a un estilo de juego que se basa en ciertas habilidades muy fuertemente. La capacidad de hacer clic rápidamente y precisamente sobre tus enemigos, esto ya sea para el lasgiteo o para no anular tus ataques básicos cuando estás atacando a un campeón enemigo, ¿ya? El posicionamiento y la codependencia con otro personaje que va a estar como encargado de mantenerte a salvo. O sea, en general son como cualidades que todos los tiradores necesitan. Y una de esas idiosincrasias extrañas es que los tiradores tienen 3 estadísticas, que son daño de ataque, velocidad de ataque y probabilidad de golpe crítico, ¿ya? Entonces, Jhin quería tratar de ser un francotirador en un juego en el cual los francotiradores no funcionan. El estilo de un francotirador es posicionarse con mucho cuidado, pasar desapercibido y, mediante extrema precisión, lograr eliminar a un enemigo en particular desde gran distancia, ¿ya? Y por motivos de cómo funciona League of Legends, en el fondo tú no puedes permitir que un jugador esté farmeando desde gran distancia, porque entonces está bajo su torre y no está en peligro. Y no puedes permitir que un personaje mate a un oponente de un balazo, porque en el fondo eso sería tremendamente injusto por la persona que está recibiendo el balazo, ¿ya? No se sentiría como un MOBA. Entonces, Jhin, su objetivo ambicioso era tratar de crear un campeón que pudiera operar como francotirador dentro de League of Legends, ¿ya? Y terminaron haciendo este kit que para mí se basa principalmente en su pasiva de las 4 balas, ¿ya? Lograron hacer Jhin inmune o prácticamente inmune a la velocidad de ataque, de manera que sus ataques siempre fueran lentos y calculados. Y adicionalmente, basado en eso, era muy difícil hacer la hit con Jhin. Entonces, una de sus habilidades le permite hacer la hit, pero el resto, todas se tratan acerca de esa fantasía del tirador que no encaja del francotirador, que no encaja muy bien en League of Legends, pero lo lograron hacer encajar mediante como un kit de tiros de habilidad de rango extremo y sus trampas que le permiten preparar la situación. Porque en el fondo, esa es la fantasía del francotirador. Tú preparaste la situación, tú elegiste el campo de batalla y desde muy lejos, contra un objetivo en particular, lograste hacerlo desaparecer con tiros precisos, ¿ya? Y obviamente eso no se puede hacer con los básicos, pero si es que se lo pones en sus habilidades y sus habilidades son todos tiros de habilidad, entonces tu oponente tenía una oportunidad de esquivar, y como tenía una oportunidad de esquivar, entonces eso sí es justo, ¿ya? Siento que de cierta manera aquí le estoy echando un poquito de como basura encima a el Dwarven Sniper de Dota, que era Dota, ¿verdad? Sí. Que era básicamente un tirador de extremo rango, que era ultra vulnerable y que hacía precisamente lo que yo describía que en League of Legends no se puede hacer, que es permitir que alguien esté sentado debajo de su torre farmeando, ¿ya? Porque en el fondo en League of Legends las torres son muy fuertes y evitar las torres a cambio de vulnerabilidad cuando no están las torres no es un intercambio justo. Te pasarías los primeros 6 niveles sin básicamente ninguna interacción con el oponente. Pero, a mi parecer, ¿ya? Jhin logra su objetivo de una manera así como épica. A veces me impresiona lo bien que funcionó para lo transgresivo que era Jhin, así como su kit al principio. La idea de vamos a hacer un campeón para una posición que se caracteriza por estas habilidades, ¿ya? Que no te pide esas habilidades, sino que necesitas otras habilidades. Necesitas poder medir muy bien como cuándo gastas cada tiro y necesitas entender muy bien la posición y un montón de situaciones bajo las cuales tienes más o menos velocidad de movimiento, tienes que preparar el campo de batalla antes de entrar a pelear y finalmente tienes que tener una muy buena puntería con tus tiros de habilidad, ¿ya? O sea, en el fondo, 10 de 10. Siento que
Quizás esto puede parecer un poquito resumido, pero en el fondo, si es que tienes un objetivo simple, traer una fantasía en particular que todos los jugadores entienden y comparten, porque ya han jugado, no sé, han jugado otros juegos, han jugado first person shooters, en los cuales tú tienes tu rifle sniper y cuando estás haciendo francotirador, tú buscas un lugar para esconderte donde no te vean y tienes que apuntarle directamente a la cabeza al otro oponente y te counterea cualquier personaje que logre llegarte cerca. Si están pensando en Widowmaker o están pensando, no sé, pues en el rifle sniper del Unreal Tournament o lo que sea, funciona perfecto. Así que el kit logra traducir una fantasía que no existía en League of Legends de una manera que se siente natural y que está bien balanceada, y por lo tanto el campeón se ve desde los hierro más hierro hasta competitivo, y lo seguimos viendo en Mundial año a año. En serio, no hay nada que mejorarle a el kit de Jhin. Está ideal. Pero hablemos un poquito de la estética ahora, porque Jhin es un campeón que estéticamente es súper especial. Dame un segundo porque tenía un zoom altísimo. Pasa con Jhin que es a la vez como... Es como a la vez atlético y desfigurado. Tiene su asimetría súper marcada. Esa joroba sobre el hombro, que en el fondo es parte del arma. Esa capa asimétrica, el arma tremendamente estilizada que parece hecha de marfil. Como la capucha entre que no se sabe si es que es rasgado, tremendamente elegante. Es un diseño lleno de dicotomías. Así que 4 de 4 dice el chat. Sí, ya, 4 de 4, de acuerdo, pero para poder compararlo con las otras escalas. Entonces Jhin es un personaje que automáticamente es reconocible, ya sea solo por su silueta. ¿Cuántos personajes van a ver que son como altos, estirados, de miembros delgados y con una joroba enorme sobre el hombro izquierdo? Es re difícil confundirlo con otro campeón o con otro personaje de otro juego, ¿verdad? Así que en términos de así como del diseño inmediato, brillante. Pero aparte de eso, lo lanzaron con esta cinemática. No sé cuántos de ustedes la vieron cuando se lanzó, pero esto es contenido como clásico de League of Legends. Y hicieron con él una fantasía del artista. Estoy sin el audio, denme un segundo que... Están haciendo esta fantasía del artista, porque en el fondo el francotirador, de cierta manera, es una persona poco apasionada, ¿ya? Es una persona que está haciendo un trabajo y que uno en general lo asocia como con determinación, pero distancia, ¿correcto? Que eso no es el tipo de personaje que más resuena con audiencias. Entonces, a pesar de que el tipo es loco, ¿ya? Y es un asesino y mata porque encuentra que el acto de matar es belleza y usa su magia para matar de maneras espectaculares, como las que estamos viendo aquí en el video. Y recuerden, Jhin genuinamente es mago. Lo que él hace no es solamente una representación como una representación estética de su enfermamente, sino que él genuinamente puede transformar personas en oro y hacerlos estallar con explosiones que parecen rosas, ¿ya? Esto es todo como parte de su kit narrativo. Entonces, como que el lado estético de Jhin hubiera sido bueno simplemente por decir, este personaje es claramente reconocible y se entiende al tiro de qué se trata, solamente con verlo, como con la máscara y la pistola, y etc. Es un francotirador. Pero el extra, así como esas ilustraciones de las muertes de distintos campeones, la muerte de Sona, la muerte de Vi, la muerte de Garen, en distintos estilos artísticos con los cuales hicieron su lanzamiento de campaña, o el video en el cual puedes ver así como Jhin en el proceso de matar gente y cómo él lo percibe como algo bello, ¿ya? Más la música, más la ambientación. Definitivamente te da una experiencia estética completa, aparte de ser inmediatamente reconocible. Si eso no es un 10, es un 4 de 4. ¿Ya? Y bueno, finalmente vamos a pasar a hablar del lore. El lore yo te diría que es el lado más flaco de Jhin, en parte por la falta de volumen. ¿Ya? Jhin entra a la historia de League of Legends como un villano para las historias de Shed y Zen. Shed y Zen, Dios mío. De Shen y Zed. En el cual él, al ser un asesino en serie, viajando por Jonia, es arrestado por la orden de los Kinko, y en el proceso
en el proceso siendo como una fuente de diferencias entre Zed y la Orden, ¿ya? Básicamente porque es un asesino terrible y la orden no estaba dispuesta a hacer lo que fuera por capturarlo. Entonces, de cierta manera, ayuda a precipitar su lucha, pero al mismo tiempo, después tiene otra serie de historias en las cuales Jin escapa de prisión y en la búsqueda de capturarlo, Shen y Zed se alían, ¿ya? Y esto tiene cómic y etcétera. Entonces, pasa con la historia de Jin que en el fondo él es una persona que tiene un trastorno mental, ¿ya? Y aparte de eso es mago. Su magia es extraña, él puede imbuir objetos con magia y él mismo fabricó su arma y sus balas, ¿ya? Él las encanta y por eso hacen las cosas que las balas hacen. Y su habilidad para matar gente es tan grande que en el fondo el corrupto gobierno de Jonia decide contratarlo y decide cuidarlo y evitar que lo ejecuten. Y en vez de eso, lo encierran en su propia cárcel y lo liberan por quién sabe qué motivo. ¿Ya? No se sabe cuál es el estado actual de Jin porque lo volvieron a capturar en el cómic de Zed. Y la historia está un poquito paralizada ahí. Pero en el fondo, Jin es un poquito como... Quiero decir el Guasón. ¿Ya? Es un poquito como Batman. En el sentido de que la historia no tiene todo el detalle, no te cuenta acerca de por qué la persona reacciona como lo hace, pero en el fondo entender por qué Jin hace las cosas que hace no es la parte interesante. Lo interesante son las cosas que hace y cómo lo detienen. ¿Ya? Lo interesante es cómo interactúa con otros personajes. Y a pesar de que como tratar de entrar en la mente de Jin no es un prospecto tan interesante, se las arregla para interactuar con algunos de los personajes más prometedores de Jonia, ¿ya? Logró revitalizar la historia de los Kinko, que francamente era bastante fome antes de la llegada de Jin. Logró traer algo de interés a la Orden de las Sombras de Zed, ¿ya? Logró darte una representación de lo que es la política en Jonia. Porque antes de Jin, la política en Jonia no tenía como exponentes de como los gobernantes haciendo cosas. No tenías una idea de qué es lo que hacían sus consejos de ancianos y qué cosas decidían y cómo procedían cuando tenían sus propios intereses que quizás no estaban alineados con los de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, Jin llega como un potenciador para otros elementos de historia dentro de Jonia y en el proceso logra transformar un montón de historias francamente mediocres en buenas historias. Entonces, incluso si es que no te prende, así como quién es Jin, por qué hace las cosas que hace, cuál es su motivación, cuál es su objetivo a largo plazo, ¿ya? Todas esas cosas pueden quedar en incógnitas porque las historias son más interesantes cuando Jin está en ellas. Y por eso, a pesar de que la narrativa es la parte más flaca de Jin, sigue siendo un 10 de 10. Puntaje perfecto para Jin. En serio, es un campeón al cual no le cambiaría nada. Cuéntenos más de él, láncenlo en más juegos, quiero ver su carta, quiero verlo en el juego de pelea. Ojalá salga en animaciones absolutamente fantástico. Y espero que espero que Pancha esté de acuerdo con la puntuación. No, pero en serio, encuentro que Jin es un ejemplo de diseño de videojuegos. Siento que lograron hacer... Tenían un objetivo muy ambicioso y fue un home run en las tres aristas. Ya lograron hacer así como una historia interesante sin que sea céntrica en el personaje. Lograron hacer un kit de tirador que funciona en un juego en el cual los tiradores no pueden existir. Y lograron hacer una estética reconocible. Y aparte de eso, como una temática que te absorbe. Muchas gracias por ver este segmento de Café con el Profesor. Si te gustaría ver el show en vivo y nominar o votar en cuál campeón analizar la próxima semana, dirígete a twitch.tv/GaussRec todos los lunes a las 18 horas. Y recuerden, si te gustaría ver otro video, YouTube recomienda este de acá. ¡Nos vemos!